Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del Estado de Michoacán. Licenciado Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración. Maestro José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública. Maestro Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. También está con nosotros la arquitecta Gladys Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano, y también el licenciado Claudio Méndez Fernández, secretario de Desarrollo Económico. Adelante, gobernador. Buenos días a todas, a todos, gracias por acompañarnos, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Vamos a tener la conferencia de prensa. Primero Claudio Méndez nos hablará sobre Michoacán, es el sexto lugar en aumento del salario diario promedio del país y nos dará algunas cifras. Primera intervención de Claudio, como siempre, es el tema de la inflación, la canasta básica. El punto siguiente será resultados de la primera quincena de enero en el pago de refrendo vehicular por el secretario Luis Navarro. Hay un descuento a quien pague puntual este mes de enero. 4, transformación de la Guardia Civil a una policía profesional, equipada y de proximidad. Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública, nos dará los pormenores. El avance de la avenida Amalia Solórzano, que ya está muy próximo a inaugurar, pero queremos darles los últimos pormenores en su avance a cargo de Gladys Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad. Y Rogelio Zarazúa, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, nos dará también qué impacto tiene la obra pública que se está llevando a cabo en Michoacán. ¿De qué magnitud es el impulso que se le está dando a la obra pública, al desarrollo, a la infraestructura, a la logística en el Estado? ¿Cómo esto implica una reactivación económica y que se refleja, entre otras cosas, en empleos? ¿Cuántos empleos? ¿Cuántas máquinas pesadas? ¿Cuánta maquinaria se está moviendo? ¿Cuántos camiones? ¿Cuántas personas están teniendo un empleo gracias a Michoacán Construye? Muy bien, adelante Claudio. Gobernador, amigas, buenos días. Presentamos el levantamiento y el seguimiento que le damos a la canasta básica. Como pueden ver, en el mes de diciembre Michoacán estuvo en 3.1 la inflación general y 4.0 la inflación en alimentos. Sí, no va bien, como pueden ver, octubre, noviembre, diciembre se mantuvo flat, así que bueno, creo que son buenas noticias para los bolsillos de las y los michoacanos. Ahora sí vamos a ver quién es quién en canasta básica. Abarrotes Azteca, recuerden que son 23 productos los que medimos, son 782 pesos. Vamos al interior del estado, Uruapan, el mejor precio en Bodega Aurrerá con 1,097 pesos. Lázaro Cárdenas en Soriana, el mejor precio, 1,236 pesos, y en Apatzingán, Bodega Aurrerá, 1,099 pesos. Ahora vamos a Morelia, nuevamente Tianguis en la Feria, mejor precio. Saludos a los oferentes, 967 pesos, una diferencia de 339 pesos más barato con respecto al mercado Independencia. Ahora vámonos a Zamora, el mercado municipal, el mejor precio con 1,106 pesos, una diferencia de 238 pesos con Walmart. Y Zitácuaro, Bodega Aurrerá con 1,166 pesos, el mejor precio en el oriente con casi 200 pesos de diferencia con el mercado municipal. Aquí vemos el comparativo que llevamos a todos los lugares con los cuales hacemos el levantamiento. El CECAP, 967 pesos y con 398 pesos, casi 400 pesos en el mercado municipal de Zitácuaro, el más caro. Ahora vamos a la medición del blanquillo. Los mejores precios, como siempre, los vemos en los mercados municipales, tanto en Uruapan, Lázaro Cárdenas y Morelia. En esta ocasión, el mejor precio que tenemos del blanquillo en esta medición fue en Uruapan, el mercado municipal es el más barato con 23 pesos. Ahora vámonos a limón. En 14 pesos en el Tianguis de la Feria, en Uruapan en 17 pesos y en el mercado municipal de Lázaro Cárdenas en 30 pesos. Y un dato interesante, el precio del limón subió en Buenavista, en Apatzingán, el precio de los productores subió y oscila entre los 9 y 10 pesos. Así que bueno, es un precio que le conviene a los productores. Ahora sí, vamos a un tema que ya les comentó el gobernador.
El salario mínimo, como ustedes podrán recordarlo, se estableció en 315 pesos en casi toda la República, salvo en la zona de frontera norte y zona frontera sur. Y en el caso de Michoacán, se encuentra dentro del top 6 en donde se incrementó el salario mínimo de manera pues más sólida, mientras que a nivel nacional se incrementó un 7.3%, en Michoacán el 8.8%. A ver, déjenme les trato de explicar esto. El salario mínimo se tasa en 315 pesos diarios, ¿no? El promedio del salario mínimo que se paga en Michoacán es de 513 pesos, lo cual, bueno, viene a ser pues una ventaja para el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Y con la reforma que se hizo al salario mínimo, les quiero decir que se estima que en Michoacán se van a beneficiar más de 300,000 personas con el incremento al salario mínimo. Es cuanto, gobernador. Gracias, Claudio. Bueno, Luis Navarro con los referendos vehiculares. Muchas gracias, señor gobernador. Muy buenos días a todos. Siguiente, bueno, tenemos que al día 16, fueron ya 272,725 trámites los que se efectuaron y se pagaron obviamente. Estamos hablando de prácticamente 290 millones de pesos para redondear, de los cuales el 72% fue ya de manera digital, el 28% fue en ventanilla, 196,000 pagos se hicieron de estos 272,000 de manera digital. Siguiente, tenemos aquí un comparativo con el 2025 a la misma fecha, al mismo corte del 16 de enero, como en el 2025 el 62% lo habían pagado de manera digital contra un 72% que ya lo tuvimos en este año. Y bueno, pues traemos de 235 millones de pesos, 236, insisto, para redondear, contra prácticamente 290, estamos hablando, gobernador, que traemos pues prácticamente un poquito más de un 20% lo que ha incrementado en la misma fecha. El año pasado casi llegamos a los 500,000 pagos en enero, una cosa que no se hubiera logrado si únicamente tuviéramos la atención a ventanillas, porque humanamente nuestros personal pues no tendría esa capacidad de atender a tanta persona, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí esta gráfica está muy interesante porque habla de un histórico, como en el 2019 se pagaron 732,000, que esto era el promedio, digamos, anual. En el 2020, que recordarán fue la pandemia, bajó a 570,000, en el 21 se recupera un poco, pero sin embargo no llega al 2019, que fueron 728,000. Y ya para el 22, que empezamos a implementar lo que es gobierno digital, se pagaron 1,128,000, fue un incremento impresionante de 728,000 a 1,128,000, es un incremento bastante considerable, de los cuales solamente el 95,000 fueron digital y el resto fue en ventanilla. Recordarán que en el 2022 tuvimos también el tema del reemplacamiento, que era cuando fue todo un caos y que esto nos orilló a sí o sí implementar más el trámite de manera digital. En el 2023 fueron 1,232,000 los pagos, 543,000 fueron todavía de manera digital, 688,000 fueron de manera presencial en ventanilla. Para el 24, aquí es donde ya hace el cambio, fueron 1,354,000, pero ya aquí 708,000 fueron de manera digital y 646,000 fue en ventanilla. Y ya para el 25, que fue el año pasado, pues fue la verdad una cifra impresionante del pago de los michoacanos. 1,781,000 pagos, trámites se hicieron en el 2025, de los cuales 1,104,000 fueron de manera digital y 676,000 en ventanilla. Pero aquí hay algo bien importante. Fíjense cómo el promedio entonces era de 700,000, vamos a ponerlo así. Y cómo en el 19 fueron 700,000, 570 en el 20, 721, en el 22 por el tema del reemplacamiento fueron 1,032,000, pero luego en el 23, 24 y 25 traemos un promedio que les gusta de 660,000 pagos, que prácticamente vienen siendo un poquito menos de los pagos que se hacían anteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final la gente que trabaja en nuestras cajas de recaudación sigue teniendo trabajo, porque por ahí se ha dicho que se les ha desplazado con todo el tema del gobierno digital, y no, aquí está claramente que no,
sigue habiendo trabajo para nuestra gente que está en las receptorías, en las cajas, pero hoy más michoacanos están pagando su refrendo, están pagando más sus impuestos, porque les damos esa alternativa de pagarlo de manera digital. Gracias. Muy bien. Hay que, si volvemos a la gráfica, creo que eso es importante recalcarlo, cómo el pago digital ha permitido que cada vez aumente el cumplimiento de los dueños de los vehículos, porque se les facilita. Bien lo dijo el secretario, sería humanamente imposible que 500,000 pagos se recibieran en ventanilla en un mes. No habría forma. ¿Sí? En cambio, con el gobierno digital, con el pago digital ha aumentado sustancialmente el cumplimiento. Esto quiere decir que el ciudadano es cumplido. La gente cumple. No quiere tener deudas, no quiere tener compromisos incumplidos. Solo hay que facilitarle las cosas. Y por otra parte, porque también ha habido una desinformación, no se ha despedido, no se le ha quitado el trabajo a nadie. Las receptorías de renta siguen siendo fundamentales para la Secretaría de Finanzas, para asesorar y atender al contribuyente, pero ahora el gobierno ya no recibe pagos en efectivo. ¿Sí? ¿Cómo pagan ahí? En las receptorías de rentas, pues con tarjeta, o ahí se genera también la orden de pago que se hace en un banco para pagar en el banco. Entonces, pero siguen la operación al 100% de las ventanillas del gobierno del estado. Si hacemos una comparación, porque esto es muy padre, como en 2019, cuando estábamos en la época de las cavernas arcaicos, solo se pagaban, miren, 732,000 fue lo que más se pagó de refrendo. Solo se podía pagar en ventanilla y en efectivo. En la época de las cavernas. Eran medios trogloditas los que gobernaban el estado, pero es otro tema. Ahí está. ¿Ah? ¿Qué pasa ahora? Sigue el refrendo en ventanilla y fíjense, 732,676. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente lo mismo que se recibía en ventanilla, se sigue recibiendo en ventanilla, un 10% menos. Ah, ¿qué fue lo que aumentó? 1,104,000 pagos digitales en 2025. Ahí está la clave. Y no es inteligencia artificial, a ver, es solamente sentido común y el uso de las tecnologías. Por eso recaudamos más. ¿Sí? No hay persecución o terrorismo fiscal, como le llaman eso, no, solo se le facilitó al ciudadano con lo digital el pago. Por eso, prácticamente de 2019 a 2025, bueno, no prácticamente, aumentamos 150% la recaudación de refrendo. Más del doble. El doble serían 1,460,000. ¿Sí? Sí, 150% aumentamos. ¿Sí? El pago del refrendo solo con el tema de innovación y pago digital. Todos ganamos. Nadie perdió su empleo. Y las receptorías de renta siguen funcionando bien, siguen llegando la gente, siguen trabajando. Porque había quien decía que se iban a perder las fuentes de empleo, que se les estaba arrebatando. No, no, de ninguna manera. Solo se facilita al ciudadano, al contribuyente, el cumplimiento de sus obligaciones. Muy bien, gracias Luis, adelante. Va Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública, con este tema. Buenos días, señor gobernador, con su permiso. Buen día a todos. Precisamente el tema de fortalecimiento de las capacidades de la policía y de la Guardia Civil. Vamos a generar cursos y capacitaciones. Todo el elemento de la Guardia Civil,
de manera inmediata se está generando protocolos para poder tener la capacitación de más de 23 cursos, entre ellos derechos humanos, primer respondiente, cadena de custodia, uso de la fuerza, medicina táctica y atención a víctimas. Todos los elementos de la Guardia Civil contarán con este adiestramiento y certificación. Con el primer bloque instalado, a partir del día de hoy empiezan los cursos para poderle dar a toda la Guardia Civil. Continuamos. Armamento. Tenemos más de 1,069 armas largas. Estas armas largas nos dan la capacidad para poder tener la misma capacidad de fuego que se genera contra los grupos de delincuencia organizada. Armas automáticas con un calibre superior de 7.62, más allá que utilizan las Fuerzas Armadas. Es importante tener una cuestión de reacción por parte de nuestros propios elementos. La siguiente. Contamos con más de 106 patrullas nuevas, entre ellas 42 pólices Interceptor, que tienen condiciones específicas para poder generar la operación en carretera. Contamos con 22 RAM 2500, que tienen una característica principal, cuentan con el medallón y con el parabrisas blindado, nivel 3, que le da la protección a nuestros operadores en cuestiones serranas, caminos de tercer orden, para poder trabajar 17 Jetas y 25 Ford. Contamos con equipamiento, más de 3,000 uniformes, 340 chalecos balísticos, que es importante darle la seguridad a los elementos, 800 cámaras corporales para darle ese sentido y la proximidad en el trabajo, tanto la integridad tanto del usuario como del propio policía en su actuar día a día. Incorporamos vehículos blindados. Estos equipos blindados son para darle esa certeza a los operadores de entrar en zonas serranas para poder trabajar en operaciones directas contra la delincuencia organizada. Terminamos la convocatoria para mandos. Tenemos una gran aceptación por parte de los compañeros en este concurso. Y nos llevó por 3 bloques. Primero, con la Universidad Michoacana, que generó un examen de conocimientos, pasaron los mejores perfiles. Posteriormente, se trabajó en un tema psicológico, perfil de mando, físico. Se generó los mejores perfiles, se nos manda a propuesta y se genera una entrevista. La entrevista que se da a los mandos es que ellos nos presentaran su mejor trabajo con el que van a enfrentar el tema del cargo. La entrevista causó de 10 a 15 minutos en donde ellos nos entregan su proyecto y generamos este resultado positivo que hoy tenemos mandos que estarán dando su nombramiento, señor gobernador. Adelante. El día de hoy iniciamos con la convocatoria para nuestro curso de operaciones especiales. Es importante reclutar a los mejores operadores en cuestiones físicas, atléticas y de conocimientos para que podamos tener un grupo que nos esté dando el respaldo de una reacción inmediata con operaciones aeromóviles, la utilización de estos vehículos blindados, con el fortalecimiento que puedan manejar el armamento y una capacidad superior en cuestión de operación a través de todos estos grupos que están operando en el Estado. Señora Cuanto, señor. Gracias, secretario. Muy bien, gracias, Toño. Y adelante, Gladys Butanda, con el avance de la avenida Amalia Solórzano. Gracias, gobernador. Muy buenos días a todas, a todos. Estamos en la recta final de esta calle completa. Le llamamos calle completa porque todos tenemos el mismo derecho a la ciudad, peatones, ciclistas, automovilistas. Adelante. Vamos a mostrar un video de avance. Es posible gracias a la ampliación de la avenida Amalia Solórzano. Vialidad que permitirá recorrer el sur de la capital en tan solo 8 minutos. A lo largo de 4.1 kilómetros, las y los morelianos podrán disfrutar de una majestuosa vista panorámica al recorrer una vía segura e inclusiva. Su estructura está hecha con la mejor calidad, 62.000 metros cuadrados de concreto hidráulico MR45. Es inclusiva porque también se consideró al peatón, con 32.000 metros cuadrados de banqueta, al ciclista con 10.000 metros cuadrados de ciclovía y a las personas con discapacidad con 9.000 metros cuadrados de vía pública. La ampliación de la avenida Amalia Solórzano garantiza un trayecto seguro, con 411 luminarias peatonales y vehiculares, 540 claros, 10.000 metros lineales de señalamiento horizontal, 390 señalamientos verticales, así como 200 metros cuadrados de reductores de velocidad. De día y de noche, la avenida Amalia Solórzano será una vialidad segura para la ciudadanía capitalina. Un total de 36 colonias y 32 instituciones educativas
se ven beneficiadas con esta vialidad, cuya construcción ratifica que hoy Michoacán construye un mejor Morelia. Michoacán es mejor. Pues como vimos en el video, gobernador, prácticamente ya estamos listos para inaugurar este 31 de enero. Están todos invitados en presencia de nuestro gobernador. Son más de 4 kilómetros que se intervinieron con el concreto MR45. Este concreto pues está hecho para soportar tráfico pesado y prolongar la vida útil de la vialidad, y además pues garantiza condiciones dignas para el tránsito vehicular. Adelante. ¿A qué nos referimos con que es una obra inclusiva? Pues todas las obras que se está realizando este gobierno, la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, están totalmente alineadas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, en donde pues priorizamos al peatón, al ciclista y a las personas con discapacidad. Es por eso que vemos guías, vemos accesos seguros, rampas, volardos para salvaguardar también la seguridad de los peatones. Adelante. Cuando decimos que es un trayecto seguro es porque es una vialidad totalmente iluminada. Estas luminarias tienen la particularidad de que en la parte alta van dirigidas hacia la vialidad, pero por la parte de la banqueta bajan su altura y tienen mucha mayor intensidad para en un solo poste tener luminarias vehiculares y peatonales. Más de 500 volardos, señalización vertical y horizontal a lo largo de los 4.1 kilómetros y prácticamente pues la velocidad se controla, gobernador, con reductores y con cruces seguros a lo largo de esta avenida. Adelante. Se cuidó pues obviamente las especies endémicas, tenemos liquidámbar, sangre libanesa y algunas especies que rescatamos en la misma construcción de la vialidad se replantaron. Esto también pues se complementó con arbustos, con algo de pasto bajo mantenimiento, algunas de las decoraciones que tenemos en camellones. Adelante. El beneficio pues no solamente es para las colonias que tenemos en la zona, también más de 35 escuelas se benefician, 86 colonias que también pues prácticamente esta parte estaba segregada, era la parte de atrás de los fraccionamientos, ahora ya queda totalmente conectada y en 8 minutos, gobernador, recorremos esta vialidad que conectará al sur de Morelia. Esto quiere decir que redujimos hasta en un 61% el tiempo de traslado. ¿Es cuánto? Gracias, Gladys. Ahora Rogelio Sarasúa con la inversión histórica en obra pública en Michoacán. Adelante, Rogelio. Muchas gracias, gobernador. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buen lunes, esperamos que hayan tenido un buen fin de semana. Gracias a los medios de comunicación también, por cierto, que nos acompañaron este sábado a hacer unos recorridos ahí por el segundo anillo periférico junto con el gobernador. Y miren, lo que queremos hoy mostrar es cuál es el impacto que ha tenido la inversión en infraestructura precisamente aquí en Michoacán. Miren, para que sea una idea de la obra pública que está haciendo con recursos estatales y también del gobierno federal, estamos hablando que el año pasado generó 21,429 empleos. Esto, para que sean una dimensión de lo que hace, regularmente por ahí Claudio también nos menciona mucho el tema del empleo formal, ¿no? De cómo vamos, casi 500,000 de empleos formales en Michoacán, inclusive que se rebasó. De ahí del sector de la construcción son alrededor de 32,000. De los 32,000, vean cuánto se genera por la inversión pública, 21,429 empleos, y como pueden ver es en todo Michoacán, es algo muy relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos la que sigue, por favor, pues todo lo que es la inversión carretera, por ejemplo, que tuvimos una intervención donde llegamos a 1,800 kilómetros de reconstrucción de caminos, pero también traíamos brigadas de rehabilitación en 1,200 kilómetros. Esas brigadas son los que tenemos brigadas de bacheo permanente en la red estatal, entonces es así que bueno, grandes obras que tenemos ya en Michoacán, como es el segundo anillo periférico que ustedes pudieron constatar, ¿no? Estos segmentos de Cuisillos a La Goleta, el que tenemos también de Milcumbres a Ciudad Salud, también el que tenemos acá de La Estancia a Tacícuaro, pues eso es lo que nos está generando toda esta derrama en materia de empleo, adicional a lo que está haciendo la federación por gestiones del gobernador, por ejemplo la autopista Marabatío-Zitácuaro, que aquí podemos, por ejemplo, el distribuidor que se habilitó allí en el acceso al mismo, la misma autopista Siglo XXI también, que está en ampliación a 4 carriles. Adelante, por favor. Y así es como llegamos a que en 2025 cerramos con más de 600 obras sociales y de equipamiento urbano, ¿no? Todo lo que tenemos de obra convenida, lo que tenemos del teleférico de Uruapan, aquí con la arquitecta Gladys, el teleférico de Morelia, por ejemplo, estas obras que estamos haciendo de los distribuidores viales, el de la salida a Pátzcuaro, el del paso sobre el ferrocarril Independencia, el de la hielera en Uruapan.
adelante por favor, el Heréndira en el mercado de abastos. Y entonces, ¿esto qué nos implica? De ahí salen esos 21,429 empleos que lo dividimos, nosotros tenemos ahí 16,475, todo el empleo general entre albañiles, carpinteros, electricistas, banderilleros, soldadores también que tenemos, y otros más especializados que son 4,450, que son todos los operadores de maquinaria especializada. Y este fue un ejercicio que nos pidió hacer el gobernador. Dice, oye, a ver, todo ese empleo que se genera en términos de equipos, por ejemplo. Fíjense, traemos 1,780 máquinas pesadas entre retroexcavadoras, excavadoras, motoconformadores, rodillos, que se están utilizando por todo Michoacán. Tenemos una gran concentración, sobre todo, obviamente, de equipos en lo que es la autopista la Siglo XXI, también lo que es la Marabatío-Zitácuaro. Aquí en el segundo anillo periférico, que ustedes lo pudieron constatar, el número de máquinas que traemos ahí en operación, y por supuesto también en Uruapan todas las obras asociadas al teleférico. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, simplemente en la autopista Siglo XXI, hoy tenemos 125 máquinas pesadas, adicionalmente 75 camiones también de volteo. En la Marabatío-Zitácuaro más de 100 máquinas también, 55 camiones operando, más de 300 trabajadores en sitio. Adelante, por favor. En el segundo circuito periférico, ustedes lo vieron, tenemos 146 máquinas, adicionalmente 115 camiones de volteo también ahí operando. Estamos hablando de 420 trabajadores también en estas obras. Y para nosotros no es números nada más de máquinas, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué implica que haya toda esta inversión? ¿Qué implica también de que hay incluso escasez de equipos, ¿no? Ya están llegando de otras entidades precisamente a dar abasto a lo que está haciendo en Michoacán, y ha sido por esto, porque la inversión que se ha metido, la verdad, es muy relevante. Miren, pasamos del 2020, que a nivel per cápita se invertían 223 pesos por persona, digamos, en infraestructura. Al año 2024 ya fueron 765 pesos por persona, y es un incremento del 243%, y estamos esperando precisamente el último informe. Esta información es de la cuenta pública que presenta precisamente la Secretaría de Finanzas y Administración. Estamos esperando el último informe precisamente para el cierre de 2025 para ver cómo se eleva, porque miren, esto es muy relevante, ¿no? Pasar precisamente de 223 pesos a 765 pesos. Entonces, estos son hechos, son datos, y es como el impacto de la inversión pública en infraestructura genera empleo, y genera un empleo que es formal, es un empleo digno también, y es un empleo también con acceso a servicios de salud, ¿no? Y todo lo que implica un empleo formal. Entonces, pues bueno, es lo que quisiéramos comentar el día de hoy. Muchas gracias, gobernador. Gracias, Rogelio, muchas gracias por la presentación. Adelante. Pasamos a las preguntas de los medios de comunicación. Marcos Morales, Red 113. Gracias, gobernador, secretario, secretaria, compañeros, buenos días. Primeramente, gobernador, consultarle su opinión acerca ya de la aceptación de la renuncia del arzobispo Garfias Merlos y el nombramiento de Monseñor José Armando Álvarez Cano para la arquidiócesis de Morelia. Sí, hubo un relevo en el arzobispado de Morelia, ya se había anunciado, llega un nuevo arzobispo, José Armando Álvarez Cano, originario de Jiquilpan, y yo he tenido diálogo ya con Monseñor, con el nuevo arzobispo, desde que era el coadjuntor, que llegó, que será hace 8 o 9 meses, y se ha dado el cambio en la arquidiócesis, en el arzobispado de Morelia. Por otro lado, en las últimas horas en redes sociales se ha difundido un video de una asamblea informativa ayer en Zitácuaro. Por el contexto que se le da a las publicaciones, la diputada Fabiola Lanís discute aparentemente con Jesús Mora, pero consultarle qué es lo que realmente pasó en esta situación. Ahí yo creo que hay que preguntarle a los que platicaron en ese momento, a la diputada y al dirigente, porque son los que dialogaron, platicaron. En Hidalgo tuvimos el siguiente evento, ahí saludamos a la diputada, el presidente del partido, el presidente de Morena nos acompañó, y es un tema que más bien está en otra cancha, no en esta. Finalmente también consultarles, aprovechando que es el secretario de Seguridad Pública, esta primera convocatoria que se realiza para mandos de la Guardia Civil, ¿hubo resistencias, hubo aceptación? ¿Qué tanto participaron los elementos? Y en el caso del grupo de operaciones especiales, ¿cuáles serían sus facultades o funciones? A ver, adelante, Toño. Tenemos un número de 847 aspirantes
que iniciaron el proceso. Fue muy bien aceptada, hubo al principio un poco de escepticismo, los compañeros no creyeron en el tema de la asignación. Como fue avanzando el proceso, pues encontramos muy buena aceptación. El curso de operaciones especiales, ya con esta formación y con este concurso previo que hubo de convocación a mandos, viene a generar la operación directa. La operación directa es cuando tengamos que infiltrar, generar operación dentro de alguna zona, tierra caliente, alguna zona urbana, este grupo tenía la preparación, esa preparación de alto nivel que necesita el Estado para poder generar esas operaciones. Gracias. Adelante. Siguiente pregunta, José Antonio Zamudio, Exeni. Gracias, ¿qué tal? De este lado, muy buenos días a todos y a los compañeros también. Una preguntita en relación hacia el fin de semana, trabajadores del sector salud, Maruata, Lázaro Cárdenas, Zona Costa, y también aquí del Hospital Infantil de Morelia. Ellos estuvieron demandando presuntamente falta de pago todavía de la primera quincena, tengo de enero, así como también algunas prestaciones. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, son trabajadores del sector salud ya del IMSS Bienestar. Nosotros desde el inicio del año, el doctor Elías Ibarra envió los oficios, los documentos pertinentes al IMSS Bienestar, al doctor Alejandro Sbarch, director general del IMSS Bienestar a nivel nacional, porque ustedes recordarán que pues, hay una transición donde el IMSS Bienestar toma el control de los servicios de salud del Estado y es un tema 100% que tiene que ver con el IMSS Bienestar en la Ciudad de México. No tiene nada que ver aquí Secretaría de Salud, no hay pendientes con Secretaría de No, Salud. es un tema del IMSS Bienestar a nivel nacional. Y finalmente preguntarle, cambié de tema, en temas ambientales. Pero estamos haciendo las gestiones, a ver, eso lo vuelvo a repetir, el doctor Elías Ibarra envió oficios señalando esta situación directamente al doctor Alejandro Sbarch en la Ciudad de México, director general del IMSS Bienestar. ¿Y dentro de esas gestiones hay un monto específico? Sí, por supuesto, viene detallado la gestión, detallado el número de personal de salud que el IMSS Bienestar debe cubrir sus salarios. Por supuesto que sí. Sí, no, pues no es un oficio así de hola, ¿cómo estás? No, es un oficio donde viene detallado toda la situación de este tema y lo vuelvo a repetir, es un tema y responsabilidad del IMSS Bienestar. ¿Sigue siendo un tanto complicado este tema, esta transición precisamente? No, más bien es un tema del IMSS Bienestar, no tiene por qué ser complicado. Cambio de tema sobre, ya enero, bueno, pues empieza la quema de pastizales, lamentablemente los pastizales, bueno, pues se secan, vienen ya luego los fríos que han estado ya más intensos. Las previsiones para este año en cuanto a incendios que podrían ser de mayor magnitud, ¿cuáles serían las acciones? Bueno, estamos por entrar, o más bien ya estamos en la época de estiaje, vienen los frentes fríos, hay algo de lluvias y ya en finales de febrero entramos al estiaje fuerte, digamos, y ahí es cuando, en base a la información que tengamos meteorológica del Sistema Nacional Meteorológico, podemos hacer alguna proyección, algunas alertas, pero del tema en cuanto a prepararnos, estamos preparados para la época de incendios. Gracias. Siguiente pregunta, Jessica Aguirre, respuesta. Hola, gobernador, secretarios, buenos días. Pues preguntarles qué es lo que está pasando en Tanuato, porque llevan 2 años consecutivos en que en el marco de las fiestas patrias pues se hacen estos festivales, un tema alusivo a cierto grupo delictivo, el año pasado con la presentación de un grupo musical y en esta ocasión con el tema de pirotecnia y de lonas, justamente qué está pasando en Tanuato, si me permiten la primera pregunta. Hay presencia de grupos delincuenciales ahí en la frontera con Jalisco, se tienen operativos permanentes, se detectó este festival, esta feria, en alusión a apología del delito, a delincuentes, a personas armadas, y por eso que la presencia del gobierno federal, del gobierno del estado en cuanto a la seguridad es permanente. Y Gracias. otra pregunta en tema de seguridad, hablabas de 800 cámaras corporales al secretario, Sí. ¿qué personal la va a estar utilizando, en qué zonas y si se piensa equipar a toda la corporación? ¿Y para Sobre qué servirían? todo en esta etapa son los elementos que están a cargo de patrullas,
son los que tienen el contacto directo con la población, son la policía o la Guardia Civil, sobre todo que está en proximidad con los ciudadanos, los que están sobre todo en carreteras estatales, y la indicación que he dado es que también los que estén en el área de seguridad vial prestando el servicio. Por el momento son los primeros que portarán estas cámaras, sobre todo que tienen contacto con el ciudadano. Es para garantizar seguridad de ambas partes, tanto de los elementos como de los ciudadanos, y recuerden que tenemos una convicción plena de que en Michoacán ya no se cobran las multas, ya no hay multas, ya no es un tema recaudatorio. Ahora la Guardia Civil no te multa, te protege, y en ese sentido el uso de las cámaras corporales, sobre todo en estas áreas de mucho contacto, mucha cercanía, lo que se denomina policía de proximidad con la ciudadanía. Y por último, ¿cómo quedó el tema de la investigación de las camionetas que se entregaron a la arquidiócesis, aprovechando justamente el tema ahorita del cambio del arzobispado? Bueno, Gracias. vamos a preguntarle al Contralor del Estado el avance, y ahora que tenemos nuevo arzobispo, retomaremos el tema. Siguiente pregunta, Manuel Guevara, 90 grados. Gracias. Aquí al final. Preguntar si ya hay fecha para la primera ventanilla del FACEPUM y bueno, cómo se va a estar trabajando el fondo para este año. Ya se abrió, si no es la primera ventanilla, ya se abrió la semana pasada, está aperturada la primera ventanilla del FACEPUM para los municipios en cuanto a obra pública del Estado. Si nos pudieran decir cuál sería el monto para este año del FACEPUM. No lo tengo ahorita con precisión, pero son cerca de 1.440 millones de pesos aproximadamente. ¿1.500? Como 1.500 millones de pesos. ¿Vas a presentar algún proyecto? No. Bueno, está bien, está bien. Sí, pero ya está abierta la ventanilla. Como siempre, para apoyar, respaldar la obra pública en los municipios, sobre todo es obra pública social, de infraestructura, sobre todo hídrica, del agua, alcantarillado, drenaje, también alumbrado público, lo que tiene que ver con asfalto, con pavimentación de calles en los municipios. Sería todo, señor gobernador. Muy bien. Nos vemos. Gracias, buena semana. El gobierno del estado de Michoacán les agradece su asistencia a esta conferencia de prensa. Que tengan un excelente día.